En este video haremos la presentación del proyecto Diseño de una torre de destilación para la industria tequilera, para la clase de Módulo de Avance del Proyecto 4, impartida por la doctora Angelina Martín del Campo Campos. Este proyecto fue realizado por las alumnas Florido Ruiz Rosa Dafne y Mirón Medina María Fernanda. Los objetivos de nuestro proyecto son: generar un diagrama del punto de ebullición de la mezcla, generar un diagrama de equilibrio para mezcla etanol-agua, diseñar una torre de destilación, realizar el modelado de una torre de destilación y realizar la simulación. Antecedentes. La destilación se puede definir como la separación de una mezcla líquida por vaporización de la misma. La fracción vaporizada se condensa y se recupera como líquido. En este paso es muy importante establecer el punto en el cual se debe hacer el corte de la fracción de destilado, que es el que se obtiene en los primeros minutos. La destilación juega un papel muy importante en la calidad sensorial del tequila y por tanto es necesario controlar las variables que intervienen en el proceso. El proceso de destilación consiste básicamente en un procedimiento mediante el cual se calienta un líquido compuesto hasta que los ingredientes más volátiles se convierten en vapor. Este último se enfría para recuperarlo por medio de la condensación. La finalidad con la que se realiza un proceso de destilación es aprovechar la volatilidad de algunas sustancias para separarlas de una mezcla compuesta, con el objetivo de obtener el más volátil de forma pura. Se encuentran diferentes tipos de destilación: destilación por vapor, destilación al vacío, destilación molecular centrífuga, sublimación. Para nuestro proyecto nosotros nos vamos a centrar en la destilación fraccionada o continua. A esta destilación también se le conoce como rectificación fraccionada y se utiliza para separar componentes de una mezcla simple y compuesta con un punto de ebullición próximo. Justificación. En este proyecto se pretende evidenciar los conocimientos adquiridos. Se propone una torre de destilación continua para un sistema binario azeótropo, que en nuestro caso es agua y alcohol etílico. Fundamentos. Principio de destilación. Se basa en las diferencias que existen entre los puntos de fusión del agua y el alcohol. Si un recipiente que contiene alcohol es calentado a una temperatura que supera los 78.3 grados centígrados, pero sin alcanzar los 100 grados centígrados, el alcohol se vaporiza y se separa del líquido original para luego juntarlo y recondensarlo en un líquido de mayor fuerza alcohólica. Tipos de columnas de destilación. Una forma de clasificarlas es por su forma de operación. Y existen las columnas batch y las columnas continuas. La elección de estas columnas depende a menudo de la clase de industria y cantidad a procesar. Para nuestro proyecto utilizamos una columna continua. Esta recibe un flujo de alimentación continuo en la que no ocurren interrupciones, son capaces de manejar grandes cantidades de materia prima y son las más comunes. La composición de los productos, al ser separados, permanecen constantes en cada sección de la columna, motivo por el cual se utiliza una corriente llamada reflujo. Aprovechando la condensación sucesiva en la extracción, se obtienen productos destilados con características definidas. Las columnas continuas pueden ser clasificadas bajo la naturaleza del flujo de alimentación, las cuales pueden ser binarias y multicomponentes. Los dispositivos internos de las columnas son las columnas que tienen platos y las columnas con relleno. Las columnas en su interior contienen platos o rellenos. La elección depende de la columna y de las propiedades de los compuestos. Estas deben cumplir ciertas características, como lo son maximizar la eficiencia, maximizar las características.
Los componentes básicos de una torre son el armazón vertical, donde tiene lugar la separación de componentes del líquido, los componentes internos, platos y empaquetaduras, los cuales se usan para promover la separación de componentes, ebullidor, este provee la evaporación necesaria para el proceso, y un condensador, se usa para enfriar y condensar el vapor saliente de la parte superior de la torre. El tanque de reflujo maneja el vapor condensado que viene de la parte superior de la columna. La columna de destilación tiene algunos componentes. El diagrama del punto de ebullición muestra cómo varían las composiciones de equilibrio de los componentes de una mezcla líquido con la temperatura a una presión determinada. El equilibrio líquido-vapor. Las columnas de destilación se diseñan en base de las propiedades del punto de ebullición de los componentes. Los tamaños de las columnas están determinadas por la información equilibrio líquido-vapor que se tiene. ¿Qué es un azeótropo? Un azeótropo es una mezcla de compuestos químicos diferentes en estado líquido, los cuales se ebullen a temperatura constante y actúan como si fueran un solo compuesto químico. Un ejemplo claro es el que usaremos en nuestro proyecto etanol-agua. Para nuestro proyecto hicimos uso de la ley de Raoult y la ley de Dalton. La ley de Raoult nos dice que la presión parcial de vapor de cada componente de una mezcla ideal de líquido es igual a la presión vapor del componente puro multiplicado por la fracción molar. Y la ley de Dalton nos dice que la presión total de un sistema es igual a la suma de las presiones parciales de cada componente de la mezcla. Combinando las leyes, obtenemos la ecuación de Antoine, la cual se aplica para componentes puros y estima la presión o temperatura vapor. Para nuestro proyecto hicimos uso del método Maccabi-Thiele. Este es un método matemático y gráfico para determinar el número de tapas y platos teóricos necesarios para la separación de una mezcla. Este toma en cuenta una sección de enriquecimiento, una sección de empobrecimiento, líneas de operación y de equilibrio, condiciones de alimentación y la razón de reflujo, viabilidad y sustentabilidad. Este proyecto no tendrá ningún impacto ambiental, ya que se enfoca en la simulación de la torre de destilación, buscando el comportamiento del azeótropo bajo distintas condiciones. En cuanto a su impacto social, se pretende que sea un antecedente para futuras investigaciones. Metodología. Para comenzar nuestro proyecto, primero hicimos una revisión bibliográfica y desarrollo de una hipótesis para poder establecer nuestros objetivos de diseño, para posteriormente comenzar con el diseño del equipo. Para el diseño del equipo obtuvimos un diagrama de equilibrio para la mezcla, un número de platos teóricos, un cálculo del diámetro y altura de la columna. Y para el modelado y la simulación modelamos el sistema para posteriormente simular el comportamiento del mismo. Pues bien, una vez que se revisó la bibliografía, se establecieron los objetivos y se propuso una secuencia de pasos para realizar el proyecto, llegamos al área de análisis de resultados, donde para llevar a cabo nuestro proyecto lo primero que se hizo fue obtener los datos de equilibrio de nuestra mezcla etanol-agua utilizando la ecuación de Antoine a una presión de 1 atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Como se puede observar en la gráfica, se estableció un rango de temperaturas de entre 78.3 y 100 grados centígrados, que son las temperaturas a las que bullen los componentes del etanol y el agua respectivamente, para así poder calcular las composiciones molares en la fase vapor y en la fase líquida. Una vez obtenidos los resultados, se
se procedió a hacer el diagrama de equilibrio de la fase líquido-vapor de nuestra mezcla en función de la temperatura. Como se puede observar, la línea rosa representa la fase vapor y la línea azul representa la fase líquida de nuestros compuestos. Se pudo realizar la curva de equilibrio de nuestra mezcla como se observa en la imagen. Ahora bien, el problema que se planteó fue el siguiente. Supusimos que se recibe una mezcla sin merma posterior a la fermentación de la mezcla etanol-agua, con un flujo molar de alimentación de 540 kilogramos mol por hora. Esta mezcla de alimentación contiene el 81% mol de agua y el 19% mol de etanol, dividida en dos corrientes. Una de ellas es de destilado con un 79% mol de etanol y una de producto de fondos del 2.6% mol de etanol. La temperatura a la que entra nuestra mezcla es de 82.3 grados centígrados y consideramos una presión de 101.3 kilopascales. También consideramos una relación de reflujo de 1.6 y una eficiencia en nuestra columna de destilación del 80%. Entonces, en base a los datos proporcionados o parámetros que nosotras establecimos y utilizando el método de Magevitail, se puede proceder a hacer el cálculo de flujos finales, composiciones de cada componente, así como el cálculo del número de etapas teóricas. Como primer paso se hicieron los balances tanto generales como por componente en base a los parámetros que nosotras establecimos para así posteriormente despejar los valores desconocidos tanto de flujos como de fracciones molares de cada componente, sintetizando toda esta información en la tabla que se muestra. Una vez obtenidos esos flujos y composiciones, procedimos a hacer el cálculo de nuestra línea de enriquecimiento. Esto es para poder realizar el conteo de nuestros platos teóricos en la gráfica. Una vez que se tienen las fracciones molares de destilado, producto y alimento, así como nuestras líneas de enriquecimiento y la línea de operación, se procede a trazar en nuestro gráfico de nuestra curva de equilibrio para poder encontrar así el número de platos teóricos. La línea rosa es la línea que nos representa la curva de equilibrio. La línea roja es nuestra línea de operación, las líneas azules son las líneas de enriquecimiento y alimento y por último la línea verde, amarilla y naranja nos indican nuestras fracciones molares de destilado, producto y alimento respectivamente. Así pues, una vez identificados esos valores, se procede a trazar nuestras etapas, que son las líneas en color negro, obteniéndose un aproximado de 8 etapas. Pues bien, para calcular el número de platos reales se tiene que dividir nuestros platos teóricos entre la eficiencia, que como se había mencionado anteriormente, es del 80%. Haciendo esta operación nos da un total de 10 platos reales. Una vez obtenidas las etapas, las composiciones y los flujos, podemos proceder al cálculo del diámetro de nuestra columna. Para esto se necesita calcular el packing factor, el cual es aquel valor que nos representa las características geométricas y de diseño de nuestra torre. Para esto se ocupa hacer previamente el cálculo de la densidad de nuestro vapor, el cual depende de la presión, del peso molecular de nuestra mezcla, de la temperatura y obviamente de nuestra constante de gases ideales, dándonos así
un diámetro de 1.75 metros y un área de 2.40 metros cuadrados. Ahora bien, teniendo etapas, diámetro y composiciones, se puede hacer el cálculo de HETP, el cual es la altura de la columna necesaria para dar una separación igual a un plato teórico. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez obtenido ese valor, vamos a tener que multiplicarlo por nuestros platos obtenidos, que en este caso fueron 8. Esta ecuación te da 3 espaciamientos de plato distintos dependiendo del diámetro aproximado de tu columna. En este caso, utilizaremos el espaciamiento de 0.6 metros, ya que nuestro diámetro aproximado es de 1 metro, por lo que podemos sustituir en la ecuación los valores obtenidos y así obtenemos un valor de 6 metros de altura para nuestra torre. Para realizar el modelado de nuestro sistema, lo primero que se hizo fueron los balances tanto de materia como de energía en cada etapa. Asumimos que el flujo de líquido y que del vapor se encontraban en equilibrio y por lo tanto el balance alrededor de una etapa se muestra de la siguiente manera, donde F es el flujo molar de alimentación, Z es nuestra composición molar del componente, L es el flujo molar del líquido, X es nuestra composición molar del componente en el líquido, B es el flujo molar del vapor y YI es la composición molar de nuestro componente en el vapor. Las consideraciones que hicimos fueron asumir que el líquido en cada etapa está bien mezclado, también que la retención de vapor es despreciable, por lo que proponemos un modelo ideal. Vamos a asumir que las pérdidas de calor y de temperatura dentro de la columna son despreciables, que los flujos de agotamiento y rectificación son constantes y asimismo vamos a despreciar la dinámica de nuestro condensador y rehervidor para simplificar nuestro modelo. Una vez obtenidas las ecuaciones, tanto para concentraciones en cualquier plato, en el plato de reflujo, en la base, en el plato de alimentación, en el último plato y la composición de vapor, procedimos a hacer nuestra simulación, la cual fue llevada en MATLAB. Como primera imagen o gráfica se puede observar nuestro diagrama de equilibrio de fases del etanol agua. Aquí, comparándola con la gráfica previamente mostrada para hacer el cálculo de todo lo demás, se puede observar que son muy similares. Después, utilizando el modelo o las ecuaciones anteriores del diagrama de equilibrio de fases, se puede realizar la curva de equilibrio de la mezcla, que, como también se observa, es muy similar a la que se hizo en el análisis de resultados. Una vez que hicimos lo anterior, procedimos a hacer el cálculo de nuestras etapas teóricas. Sin embargo, ahora cambiamos ciertos parámetros. En el primer caso o gráfica que observamos, decidimos aumentar la pureza de nuestro destilado. Y al graficar se puede observar que el número de platos es infinito, por lo que los costos serían muy elevados y el tener una torre de destilación con una mayor pureza en el destilado no sería viable. Ahora, al aumentar la pureza en nuestro producto residual, podemos observar en el gráfico
que no hay una diferencia tan notable como en la simulación anterior. Sin embargo, comparándolo con nuestro problema original, existe un aumento de 4 etapas, lo que podría darnos un proceso un poco más costoso. Ahora bien, como tercera simulación, aumentamos el flujo de entrada del etanol. Aquí, graficando estas composiciones, podemos ver que hay una disminución de 3 etapas o platos teóricos comparados con nuestra simulación anterior. Sin embargo, hay un aumento de la etapa comparado con el problema original, por lo que comparando composiciones, el problema original sigue siendo el más viable y el menos costoso. Y como cuarta y última simulación, establecimos el doble del reflujo en nuestro sistema, lo que al observar la gráfica nos da una menor cantidad de platos comparados con las simulaciones anteriores y el problema original, por lo que podemos llegar a la conclusión de que si tenemos las mismas composiciones y aumentamos el reflujo, se tendría una optimización de nuestra torre de destilación. Sin embargo, como pudimos ver, siempre va a existir un límite de pureza del compuesto que se desea obtener en mayor cantidad. En mezclas no ideales, como fue nuestro caso, se necesitaría una mayor cantidad de etapas para obtener una mejor separación de los componentes. Asimismo, también observamos que si tenemos una baja concentración de nuestro compuesto más volátil, va a ser mucho más difícil para la torre de destilación evaporarlo y por lo tanto va a requerir una mayor cantidad de etapas o platos teóricos, por lo que esto también conllevaría un aumento en el diámetro y la altura y por lo tanto el proceso sería muy costoso y no muy viable.